Como saben, nos encontramos en uno de los meses más importantes de este año y todos sabemos por qué este mes es el más importante. Y la respuesta es porque es el mes de Adviento. Mes de Adviento. Ahora, yo sé que tú te estás preguntando, ¿y qué es Adviento? O probablemente has escuchado esta palabra en otros círculos. Yo espero anclar esta noche esta palabra en tu corazón a partir de la palabra y de la porción que vamos a revisar. Pero Adviento viene del latín adventus, que significa llegada o venida. Esto es Adviento, y esta es la serie que vamos a exponer a lo largo de este mes en las distintas reuniones. Adviento, que tu mente se centre en qué significa la llegada o venida del Salvador. Y esta celebración data aproximadamente del siglo IV, y uno de los motivos por los que se empezó a celebrar el Adviento, que en mi opinión es mucho más significativo y mucho más profundo que la palabra Navidad, pero la razón por la que se llegó a celebrar en este mes de diciembre, decía Adviento, es porque en ese momento se levantaron múltiples herejías que negaban la encarnación de Cristo. Entonces este enfoque, Adviento, llegada o venida, hablaba de que la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, tomó nuestro lugar en esa cruz y murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre y un día volverá. Esto es Adviento. No solo recordar con gran admiración, gran gozo, profunda gratitud que Él vino, Adviento nos dice que Él volverá. Y yo creo, y por eso decía que es mucho más significativo que Navidad, es porque Navidad solo muchos, no todos, pero muchos recuerdan al niño. Pero no es así. Recordamos que la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Y lo hacemos con gozo. Pero también celebramos con gozo que Él regresará, que Él volverá. Entonces Él vino y Él volverá. Esto es Adviento. Él vino y Él volverá. Y solo pensar en esto debe traer profunda esperanza en nuestros corazones, que Él volverá. Esto solo es expresión. Debería llenar nuestro corazón de gozo, de paz, de amor, de esperanza. Solo el hecho, insisto, de pensar que Él va a regresar. Ahora, esta celebración de Adviento inicia el primer domingo del mes de diciembre. Y como habrás notado, andamos atrasados. Pero vamos a tratar de ponernos al día. Adviento recoge 4 expresiones de lo que hizo Cristo: esperanza, amor, gozo y paz. Entonces tú ya tienes la ruta de la serie para este mes: esperanza, amor, gozo y paz. Y la razón de esto es que nuestros corazones normalmente están distraídos. Y nuestros corazones muy fácilmente olvidan esta esperanza de que Él vino, pero Él volverá. Nuestros corazones olvidan muy fácilmente que Él vino y se entregó, sí, por amor, pero Él volverá también por amor. Se nos olvida el gran gozo que sentimos porque Él vino, pero también se nos olvida el vivir en un estado expectante de gozo porque Él volverá. Se nos olvida que Él trajo paz. Se nos olvida que Él volverá y traer una paz para los suyos una vez para siempre. Entonces ten en mente estas 4 palabras: esperanza, amor, gozo y paz. Y lo que vamos a hacer este año alrededor de esta expresión de Adviento es revisar algunos salmos. De hecho, vamos a caminar por 4 salmos
Y cada uno de estos salmos nos van a hablar de cada una de estas palabras: esperanza, amor, gozo y paz. Pero tú vas a observar algo en estos salmos que tienen que ver, que son salmos de adoración. Cada uno de estos salmos expresa al Señor un canto de esperanza, un canto de amor, un canto de gozo y un canto de paz. Entonces no solo vamos a ver Adviento, sino que este mes vamos a aprender a cantar. Y no importa si tú cantas feo como yo, pero vamos a cantar al Señor a partir de estos salmos. Si tú observas 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, la palabra nos dice: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y este va a ser nuestro parámetro al momento de revisar estos salmos. Lo que está diciendo Pablo es: no solo cantamos por cantar, sino que vamos a entender lo que estamos cantando. Y al entender lo que estamos cantando, nuestra mente y nuestro corazón se enriquecen, porque cantamos o buscamos cantar intencionalmente canciones que sean cristocéntricas, que tengan un alto contenido teológico, doctrinal, que sean bibliocéntricas. Buscamos esto de tal forma que no solo cantamos en el espíritu, sino cantamos otra vez entendiendo lo que estamos cantando, de tal forma que aún nuestras canciones, nuestra alabanza nos instruye, nuestra alabanza nos enseña. ¿Estamos bien, iglesia? Sí, yo sé que es sábado en la noche, una jornada compleja. Los jóvenes han hecho ayer, los presos han hecho pijamada, los veo y admiro, pero necesito toda tu atención. Observa conmigo Salmos 104, versículo 33. Salmos 104, versículo 33. La Biblia, de una u otra manera, y principalmente en los Salmos, nos dice que debemos cantar no solo cuando estemos de a buenas, de buen humor, sino que cantemos porque debemos cantar al Señor. Entonces observa en esta declaración que acabo de hacer que mi adoración no está subordinada a mi estado de ánimo, sino es un mandato del Señor el que yo debo cantar, alabar y adorar al Señor. Y de hecho Salmos 104, 33 nos ayuda a ver esto. Cantaré al Señor, ¿qué dice el texto? Mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Otra versión dice mientras tenga aliento. Y la versión que tú tienes en pantalla dice mientras yo exista. Entonces, ¿cuánto debo cantar? La respuesta es mucho. ¿Cuándo debo cantar? La respuesta del salmista es siempre. Y esto es importante cuando tenemos en mente esta palabra Adviento, al momento de recordar que Él vino, pero también observar que Él volverá. Lo que me sostiene en este tiempo, una de las cosas que me sostiene en este tiempo, en este Él vino y en este Él volverá, es este corazón que espera, adorando en medio de las circunstancias, adorando al Señor que dijo que volverá. Alguien decía que nosotros cantamos para fortalecer nuestra fe, que nosotros cantamos para que no solo nuestra mente esté involucrada, sino también nuestros afectos estén involucrados en nuestra adoración. Cuando digo afectos, me refiero a tu corazón. No solo quiero que cantemos en nuestra mente y entendiendo que sí es correcto, pero también la palabra nos empuja a que nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros afectos estén involucrados en nuestra adoración. De hecho, cuando se habla del amor que debemos tener para con Dios, Jesús involucra no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón, nuestra fuerza. Todo lo que somos debe amar al Señor, así como cuando adoramos. Entonces, con esto en mente, el tema que vamos a abordar esta noche, pensando en Adviento, es esperanza.
Y la porción de la palabra que vamos a revisar es Salmos 80. Salmos capítulo 80. Dice la palabra en Salmos capítulo 80: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Porque has derribado sus vallados de modo que la vendimian todos los que pasan de camino. El puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces nos apartaremos de ti, entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de múltiples circunstancias tú nos congregas hoy para poder contemplarte en tu palabra, para poder meditar en tu palabra. Padre, te ruego que tú abras nuestra mente, tú ensanches nuestro corazón, que en medio del cansancio tu Espíritu Santo nos pueda fortalecer, reconfortar, y que en los próximos minutos toda nuestra atención esté centrada en ti y en tu palabra. Padre, ministranos, háblanos, que salgamos de este lugar, Señor, convencidos, seguros de que tú nos has ministrado a cada uno de nosotros de manera particular. Oramos por el predicador para que tú lo sostengas mientras él expone tu palabra, que lo haga bajo tu autoridad, en el poder de tu Espíritu Santo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, en la lectura tú tuviste que notar que no encontramos la palabra esperanza, ¿no es cierto? En nuestra lectura no aparece la palabra esperanza. Sin embargo, este texto está lleno de esperanza. Y quiero anclar esto al inicio para todo lo que vamos a revisar en los próximos minutos. Por ejemplo, observa el versículo 1. Presta oído, oh pastor de Israel. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Observa cómo empieza el salmista dirigiéndose a Dios. Él está diciendo pastor de Israel. Y esta expresión, pastor de Israel, sin lugar a dudas, en todo lo que hemos leído, habla de la esperanza de este salmista al momento de dirigirse a Dios en medio de la condición del pueblo de Israel. Observa el versículo 2. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Dime si esto no es esperanza. Que el Señor pueda despertar y venir con gran poder y salvar a su pueblo.
Versículo 3. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Restáuranos, oh Dios. Esto es esperanza. Escucha, iglesia. Las tres expresiones del salmista nos hablan de esperanza. Pastor de Israel, que Él despierte su poder y que Él restaure. Esto es, insisto, esperanza. Entonces, con esto en mente, quiero que respondamos tres preguntas esta noche. Primero, ¿qué es la esperanza? Segunda pregunta que queremos responder, ¿por qué la esperanza es tan importante? Y tercero, ¿cuál es la relación entre la esperanza y el Adviento? ¿Cuál es la relación entre la esperanza y el Adviento? Empecemos a definir qué es esperanza. Pero para poder entender por qué el salmista en este Salmo 80 está hablando de esperanza, debemos ver el contexto. El salmista, si notaste al inicio de la lectura, está hablando de una lucha interna del pueblo de Israel, porque aparentemente las tribus del norte se han dividido y tienen problemas entre ellos. Y estos problemas, que no son pocos porque son pecaminosos dentro del mismo pueblo, ha traído la disciplina de Dios sobre este pueblo, y esa disciplina de Dios a causa de la desobediencia de su pueblo trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo llanto sobre el pueblo de Israel. Observa conmigo el versículo 4. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Tú observas a Dios y esta expresión que usa el salmista, enojado contra la oración del pueblo. La pregunta podría ser, ¿cómo es posible que Dios se enoje cuando su pueblo le ora? Es que el tema es que este pueblo se acercaba a Dios sabiendo que tenían conflictos. Entonces, en sí misma no es la oración la que enoja a Dios, sino es la actitud del corazón de este pueblo que no resuelve sus problemas y se acerca a Dios como si nada estuviese pasando. Entonces el salmista dice, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Debemos subrayar algo que es importante en este salmo, y es que si bien, como dice el versículo 4, Dios está enojado con su pueblo, pero Dios no ha dejado a su pueblo. Dios está molesto con su pueblo, pero Dios no ha abandonado a su pueblo. Su pueblo está en medio de la disciplina de Dios, pero aún en medio de la disciplina, Dios está con su pueblo. Su pueblo está experimentando dolor, sufrimiento y llanto como consecuencia de la disciplina de Dios, pero Dios está con su pueblo. Yo espero eso tú lo mires como un asunto de esperanza, porque lo que el salmista nos está diciendo es, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Puede ser un tiempo de dolor, puede ser un tiempo de sufrimiento, puede ser un tiempo de llanto, puede ser que estés experimentando la disciplina de Dios en tu vida como consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia a Dios, pero Dios está en medio de su pueblo, Dios está contigo. Y eso es extraordinario, porque lo primero que uno piensa cuando pasa por tiempos de dolor, de sufrimiento o está experimentando la disciplina de Dios, lo primero que uno piensa normalmente es, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. Pero la palabra nos dice en esta noche que eso no es así, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, en medio de tu llanto, Dios es presente, Dios está presente, Dios es real. No te ha dejado, Él no te ha abandonado. Pero este no es el único versículo donde el salmista nos habla de este sufrimiento del pueblo. Observa conmigo el versículo 5 y 6. Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia.
nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Esto es dramático. No sé si te llama la atención, pero el salmista Asaf está reclamando a Dios algo. Le está diciendo: Señor, tú nos estás haciendo comer pan de lágrimas. Nuestra bebida son nuestras propias lágrimas. Lo que tú estás haciendo con nosotros ha traído la burla de nuestros vecinos. Ha traído que nuestros enemigos se rían entre sí de nosotros. Yo creo que para dimensionar lo que el salmista nos quiere decir, es que él tiene en mente que Dios en el pasado proveyó de manera sobrenatural agua de una peña. Que Dios en el pasado hizo llover para su pueblo maná del cielo. Y ahora el salmista está diciendo, en contraste con esto, nuestro alimento son nuestras lágrimas. Yo no sé si te ha pasado, pero permíteme graficarlo, que en un momento de tu vida has llorado tanto que tú bebías tus lágrimas. Llorabas tanto que tus lágrimas corrían por tus mejillas y enjugaban tus labios de tanto llorar. Porque eso es lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo, yo recuerdo tu gran provisión, yo recuerdo todo lo que tú nos diste, que de manera sobrenatural tú proveíste agua, tú proveíste alimento, pero ahora tu provisión son lágrimas. Pero recuerda una vez más que estas lágrimas que hoy comen y beben es resultado de su desobediencia a Dios. Es resultado de su desobediencia a Dios. Y siendo desobedientes vinieron consecuencias, y estas consecuencias son la disciplina de Dios. Esta otra expresión, somos objeto de burla, el salmista otra vez trae a su memoria las múltiples veces donde Dios sacó a su pueblo victorioso en medio de múltiples guerras, múltiples enfrentamientos, al punto que entre sus enemigos comentaban de este Israel y de su poderoso Dios y temblaban. Pero ahora el salmista dice, hoy, porque tú nos pusiste bajo tu disciplina, somos objeto de burla. Somos objeto de burla. Nuestros enemigos se ríen de nosotros. Y vuelvo a insistir que esta es una escena dramática. John Stott dice, si esto pudiésemos trasladar a nuestro tiempo, no es otra cosa que el no creyente, el mundo, se burla del creyente cuando le ve a este sufrir por sus malas decisiones. Y lo ve sufrir porque además la mano de Dios pesa sobre esa vida. Continuamos con lo que dice el salmista y encontramos en los versículos 8 al 11 al salmista en este pensamiento y en este clamor al Señor, en esta queja al Señor, que él usa una metáfora respecto a la vid para una vez más traer a su memoria el hecho de que Dios tomó esta vid, Israel, del pueblo de Egipto y lo llevó a una tierra segura y próspera. El salmista le dice a Dios, tú hiciste esto. Tú nos rescataste, tú nos salvaste, tú nos tomaste porque somos tu pueblo y tú nos llevaste a un lugar seguro y próspero y hoy estamos sufriendo. Pero recuerda lo que está haciendo el salmista. El salmista entiende la causa de su sufrimiento. El salmista entiende la causa de su dolor. Él sabe
que la mano de disciplina de Dios está sobre el pueblo. Pero en su oración lo que está haciendo no es recordarle a Dios algo que Dios no ha olvidado. Lo que está haciendo el salmista es recordarse a sí mismo que aunque están en medio de la disciplina de Dios, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, sigue siendo poderoso. El mismo Dios que los sacó de Egipto y los llevó a una tierra próspera sigue siendo su Dios. Es un recordatorio para él. Entonces déjame enfatizar una vez más que la razón por la que este pueblo está sufriendo es por su desobediencia que los llevó a alejarse de Dios. Pero esta desobediencia principalmente tiene que ver con la falta de amor dentro del pueblo de Dios. Porque la división que existía entre estas tribus de Israel trajo a este pueblo a vivir en injusticia para con los suyos, en maltrato para con los suyos. Y eso era una desobediencia abierta a Dios, porque Dios los llamó a vivir en unidad. Observa el versículo 12. Porque has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino. Déjame leerte de la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, porque has derribado nuestras murallas, de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos. Observa lo que el salmista está reclamando. El salmista le está diciendo a Dios, porque has roto sus cercas. Y la figura de esto es un viñedo que ahora sus cercas están rotas y todos los que pasan roban de este viñedo. Los animales salvajes entran y destruyen el lugar. Y esto no era algo nuevo. Porque cada vez que este pueblo desobedecía, cada vez que este pueblo se alejaba de Dios, Dios en un sentido, para disciplinar a su pueblo, era como que levantaba su protección. Para que este pueblo, a quienes ahora les robaban y tomaban de sus posesiones, suceda lo que está sucediendo con el salmista. Se vuelve a Dios y empieza a clamar al Señor. Tú observas en Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho yo? ¿Que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se renueva la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Escucha bien esto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿No es lo que Salmos 80 está describiendo?
¿No es lo que el salmista está tratando de decirnos? Que esta vid, del cual era propietario Dios, y en su tierra él esperaba que esta vid pueda dar frutos, y no dio frutos como Dios esperaba puedan dar. Y viene entonces en Isaías una ilustración de la disciplina de Dios, porque lo que Dios esperaba de este pueblo era justicia, pero encontró opresión. Esperaba de este pueblo rectitud, pero a cambio encontró violencia. No está hablando de no creyentes. No está hablando de gente que no conoce a Dios. Está hablando de personas que conocen a Dios, de personas que han experimentado el poder, la misericordia, la gracia de Dios y deciden vivir en conflictos unos con otros. Porque los términos que está usando Isaías de justicia es el trato. Pero en lugar de que exista un trato justo, lo que encuentra Dios es opresión. Entonces el salmista dice, todas estas bendiciones que nosotros teníamos, todo el esfuerzo de nuestras manos lo estamos perdiendo. Nos están quitando todos. Otros están disfrutando de nuestro esfuerzo. Otros están disfrutando de nuestro trabajo. Oh Dios, dice el salmista, si estamos bajo tu disciplina. Tú esperabas de este pueblo justicia y trajimos cargas sobre este pueblo que ni nosotros las podemos llevar. Esperabas tu rectitud de este pueblo y trajimos dolor a nuestros hermanos. ¿Cómo no esperar disciplina de Dios cuando en medio de su pueblo no hay justicia ni rectitud? No hay justicia y no hay rectitud. Entonces este salmo toma un sentido de lamento, de súplica, de lamento. Este salmo, o el salmista más bien, está hablando y está expresando el corazón de todo el pueblo. Este salmista, sabe, está elevando su lamento, pero, escucha bien, está elevando su lamento, pero en completa paz. En completa paz. Este salmista no se está quejando por quejarse. Si hay una queja de dolor, hay una queja de lamento por la situación del pueblo, pero él sabe a quién se está quejando. Él sabe a quién él se está dirigiendo. Si tú observaste los primeros versículos, él dice, el buen pastor. El salmista se está dirigiendo en medio del dolor y la aflicción y la disciplina de Dios al buen pastor. No ha perdido de vista que Dios sigue siendo Dios y Dios es su Dios. El problema para la iglesia de hoy, la iglesia moderna, son estos dos conceptos que para muchos no van de la mano. Porque hay muchos que entienden que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios de ira, vemos a un Dios de disciplina. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, muchos piensan que solo observamos a un Dios de amor. Como si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fuesen dos historias diametralmente distintas, pero ese es un error. Es una sola historia con un solo tema, y el tema es la redención de Dios, donde Él deja ver a lo largo de las Escrituras su carácter. El salmista sabe a quién está orando. El salmista sabe que en medio del dolor, de la aflicción, del llanto, de la desesperanza, de estar viviendo bajo la disciplina de Dios, Dios sigue siendo su Dios y Dios es su buen pastor. Entonces, cuando tú y yo entendemos
que Dios sí es un Dios de amor es cuando entendemos que su disciplina es buena. Cuando tú y yo entendemos que Dios es un Dios de amor, es entonces que tú y yo entendemos que su disciplina es buena. Y eso sabía el salmista. Por eso que en medio de esta queja de abrir su corazón a Dios y expresar su dolor, él no pierde de vista quién es su Dios, a quien él está orando. Entonces este salmo nos está enseñando cómo nosotros debemos lidiar con las luchas de esta vida. Este salmo nos está mostrando qué es lo que debe hacer un creyente cuando hay dolor en su corazón, cuando hay sufrimiento en su corazón, cuando su alimento se han convertido en sus propias lágrimas. Este salmo nos está diciendo qué debemos hacer cuando tenemos quejas. Ahora déjame decirte algo. Lo que no hace el creyente en medio del dolor, del sufrimiento, de la adversidad, del llanto, lo que no hace el creyente o no debería hacer es que no sale corriendo para quejarse con otro creyente, para que luego los dos creyentes se quejen juntos. Esto tiene un lugar, tiene un momento, y hay personas para poder hacer aquello. Pero no busques a alguien que se queja tanto como tú. No busques a alguien que se sume a tus quejas de lamento, pero que no te ayuda a ver a Dios en medio de tu sufrimiento. Porque esto es lo que está haciendo el salmista. Entonces el salmista nos está mostrando que en medio de estas luchas de la vida, aun cuando Dios nos está disciplinando, la actitud del creyente debe ser sí desahogarse, sí hablar de sus cargas, sí hablar de su sufrimiento, pero con la persona correcta. Y la persona correcta, dice el salmista, es el Dios del universo, el Dios de las Escrituras, el Dios eterno, el buen pastor, con aquel que está por encima de todo, por aquel que es poderoso, por aquel que no solo sabe escuchar, sino que él interviene en nuestro dolor. Entonces, tu siguiente queja, tu siguiente momento de dolor, sufrimiento, desesperanza, llanto, preséntaselas al Señor. Preséntaselas al Señor. Esto es lo que está haciendo el salmista. Por eso es que este salmo abraza esperanza, porque tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que te dice, nos dice, tráeme tus cargas. Todas tus cargas, tráemelas, yo las voy a llevar. Tráeme tu dolor. Tráeme tu llanto. Yo te puedo consolar. Yo puedo suplir tus necesidades porque yo soy el buen pastor. Preséntame tu corazón a mí. Yo soy el Dios soberano. Si tu pregunta es, al final, porque esto es importante, ¿por qué es tan importante este asunto? Y voy a responder con lo que alguien mencionó. Él dice, la iglesia por lo general está dividida en dos grupos de personas. Un grupo, cuando está pasando por luchas, cuando está experimentando dolor, incertidumbre, cuando tiene quejas, ese grupo dice, no le digas nada al Señor, aguántate, confía y espera. ¿Notas que es como una media verdad? Pero ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros no fuimos diseñados para contener nuestras propias emociones. Nosotros no fuimos diseñados para guardar nuestras emociones. Es más, dice esta cita, lo que la Biblia nos muestra es completamente
completamente lo opuesto. Tú tienes luchas como ser humano, tú tienes luchas como creyentes. Está bien quejarse y descargar todas tus emociones con Dios. El otro grupo de personas que piensan que la solución es simplemente quejarse a Dios olvidándose de quién es Dios. Solo quejarse no cambia nada. ¿Sabe lo que hace? Pregunta este autor. Te vuelve más quejón, pero no cambia nada. Y tristemente, normalmente en las iglesias hay estos dos grupos de personas. Los que aguantan y se contienen y yo no quiero exponer mi corazón y ahí luchan con sus emociones y luego se deprimen, se enojan, sufren más y son una bomba de tiempo. Pero este segundo grupo que sí se queja, sí presenta todas sus cargas a Dios, pero se olvidan de quién es Dios. Voy a ir donde Dios, pero yo realmente no sé si es el buen pastor como dicen las Escrituras. No sé si Él está sobre todo como dicen las Escrituras. No sé si es lo suficientemente poderoso como para atenderme. Entonces el salmista nos está enseñando que puedo quejarme de mi situación sin olvidarme a quién me estoy dirigiendo. Podemos ser, escucha iglesia, podemos ser honestos con Dios sin olvidar que Él es soberano. Puedes expresar todo tu dolor sin olvidar que Él es el buen pastor. El salmista, en medio de expresar su sufrimiento, no olvidó quién es Dios, cómo es Dios, lo que ha hecho Dios y lo que Dios puede hacer. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? La palabra nos dice, llora delante de tu Dios. Llora delante de tu Dios. Quebrántate delante de tu Dios. Expón tu dolor. Expón tu sufrimiento. Expón tus quejas. Hazlo delante de tu Dios. Yo creo que una de las cosas que hacemos muy poco es precisamente esto. Sentimos autoconmiseración. Nos lamentamos de nosotros mismos. Nos ahogamos en nuestro propio dolor y sufrimiento cuando la palabra nos dice, acércate a tu Padre. Es tu Padre, iglesia, recuerda, es tu Padre. Una de las evidencias, creo yo, de nuestro cristianismo es a quién corremos en medio de nuestro dolor. ¿A quién corremos en medio de nuestro sufrimiento? ¿A quién nos quejamos cuando las cosas no están saliendo como esperamos? Iglesia, ¿a quién corres? ¿A quién corres? Porque si tú conoces a Dios, tú corres a tu Dios. Dios, me dijeron esto. Y créeme que yo se lo digo así. Dios, están hablando esto. Señor, ha pasado esto. Dios, me duele. Dios, escucha. Escucha. Porque esta es la relación con el Señor. Él es tu Padre. Yo no sé si tú tienes la experiencia siendo padre de estar con tu hijo, tus hijos, y que uno de ellos se quebrante porque se siente dolido. Tú no le dices, anda y léete el Salmo 23. No, tú lo abrazas. Y a veces cuando no sabes qué decir, hasta lloras con él. ¿No es más Dios? ¿No es más Dios que en la descripción de los salmos no es que nos toma en sus brazos, nos recuesta en su regazo y nos pastorea? ¿Por qué te quejas donde no tienes que quejarte? ¿Por qué lloras donde no tienes que llorar? Decía yo hace un momento, si hay un lugar, si hay personas donde tú te puedes acercar y te van a enfocar hacia el Señor, no van a quejarse junto contigo. Pero el salmista nos está diciendo, busca a Dios, busca al Señor.
Entonces este salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en esta noche, escucha iglesia, nos dice en esta noche, tienes permiso para quejarte. Quéjate a tu Señor. Quéjate a tu Señor. Esto es esperanza. Esto es lo que el mundo no tiene. Esto es lo que el mundo no ofrece. La esperanza del mundo está en el hombre mismo, que es un hombre que vive sin esperanza. Pero nuestro Dios, que es esperanza, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Una vez más, vuelve conmigo al versículo 1 y 2 de Salmos 80. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. ¿Notas cómo el salmista, en medio de lo que está viviendo, en medio de experimentar lo que señalábamos como la disciplina de Dios, no se olvida quién es Dios? Y hay una frase que quiero resaltarla en el versículo 1, tú que guías a José como un rebaño. Tú que guías a José como un rebaño. La expresión es que él guía a sus ovejas, no en un concepto de grupo, ¿no? Mis ovejas, sino que él a cada oveja, y esto nos llama la atención alrededor de Juan 10, a cada oveja él llama por su nombre. Él te llama por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Y cuando tú te acercas y presentas tu queja, y presentas tu dolor, presentas tu frustración, presentas tu enojo, presentas lo que hay en tu corazón, es como que Dios se sentase y te dijese, Eric, háblame. No es como, ¿quién eres? Me pareces conocido. Me parece que en algún lugar te he visto. No, Dios te llama por tu nombre porque Él te conoce a ti. Y de hecho, antes que tú expreses tu dolor, Él conoce tu dolor. Cuando miramos el versículo 4, regálame unos minutos. Cuando observamos el versículo 4, esta palabra, oh Señor, que es la expresión de queja en el Salmo, luego dice Dios de los ejércitos. Este nombre Dios que está utilizando el salmista es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Dios como el Dios de pacto. Nota que el salmista no está usando arbitrariamente nada. No está uniendo palabras para que suene mejor esta composición musical que es el Salmo 80. Esta expresión, esta palabra Dios, este nombre Dios, hace referencia al Dios de pacto. En medio de su lucha, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de lo que están perdiendo, en medio de la disciplina de Dios, el salmista le dice, tú eres el Dios de pacto. ¿Y saben lo que le está diciendo? Somos tu pueblo. Tú nos has escogido. Tú nos has llamado. Tú nos has sacado de Egipto y nos has llevado a una tierra buena, próspera, porque tú hiciste de nosotros tu pueblo. Ven, Señor, y rescátanos. Dimensiones lo que está diciendo el salmista. Es como que tú y yo orásemos y le dijésemos a Dios, Señor, tú me has conocido en la eternidad. Tú me has predestinado, tú me has llamado, tú me has justificado y tú me vas a glorificar. Señor, trabaja con mi dolor. Soy tu hijo. Tu palabra dice que soy tu hijo. ¿Notas la diferencia? Que solo estar allí en tu casa pateando sillas, golpeando mesas, cuando lo que puedes hacer es sentarte
y hablar con tu Padre y expresarle tu dolor? No es solo Dios de pactos, sino que el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 14 dicen lo siguiente. Versículo 3, restáuranos, oh Dios. En medio del sufrimiento, restáuranos. En medio del dolor, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. No solo Dios de pactos, sino un Dios que restaura. No solo Dios de pactos, iglesia. Tenemos un Dios que restaura. Mira lo que dice el 14. Mira desde el cielo y cuida. Nuestro Dios no es pasivo. No solo mira, que es lo que el salmista está diciendo. Él mira y cuida. Él mira y se acerca. Él te mira y no te abandona. Él te mira en sufrimiento, te mira quebrado, te mira con el corazón destrozado. Mira tus frustraciones. Mira que has perdido la esperanza. Él llega y restaura. Él llega y sana. Él llega, dice el texto, y salva. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si tu corazón está quebrado, díselo al Señor. Y lo que Él va a hacer es restaurarlo. No importa cuán quebrado esté tu corazón, Dios lo puede restaurar. No importa lo que has vivido años atrás o lo que viviste incluso antes de llegar al Señor y que lo sigues arrastrando. Él puede y quiere restaurar tu corazón. Entonces, ¿por qué la esperanza es tan importante? Y la respuesta es, a la luz de estos versículos del Salmo 80, nadie puede vivir sin esperanza. ¿Por qué la esperanza es tan importante? Porque nadie puede vivir sin esperanza. Estamos de acuerdo en que todo el mundo busca esperanza, ¿sí es cierto? Sí, todo el mundo busca esperanza. Tú sales y la gente busca esperanza. Los políticos llegan y quieren darte esperanza. Todo el mundo busca esperanza. De una u otra forma, de una u otra manera, todos buscan esperanza. Pero alguien decía, entre alguien que abraza esperanza, uno tiene que saber dónde deposita su esperanza. Y el salmista nos dice esto esta noche: no deposites tu esperanza en otro hombre que busque esperanza. Deposita tu esperanza en el Dios de la esperanza. ¿Notas la diferencia? Si tú depositas tu esperanza en que Él sea el hombre que tiene que ser, que sea la mujer que tiene que ser, los hijos que tienen que ser, los padres que quisiera tener, la iglesia que espero pueda ser, si tu esperanza es horizontal, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Porque hombres fallidos, hombres pecadores, no tienen la capacidad de darte lo que solo Dios puede darte. Muchos ponen esperanza en el dinero. ¿Y qué si pierdes todo tu dinero? Muchos ponen su esperanza en un buen trabajo y en un buen salario. ¿Qué si pierdes tu trabajo y te quedas sin un buen salario? Todos tienen esperanza en los hijos, que no sean como su padre. Que no hagan estas cosas, que no sean como otros. Pero el salmista nos dice: pon tu esperanza en aquel que es el lugar seguro donde tú y yo podemos depositar esperanza. Porque Él no falla. Él no cambia. Él no solo quiere intervenir, sino que va a intervenir. Él es nuestra esperanza. Decíamos que cuál era la relación
entre pensar en Adviento, que Él vino y que Él volverá, y cuál es la relación de esperanza en este hecho. Cuando observábamos el versículo 3, una de las frases que encontramos es seremos salvos. En el versículo 7 encontramos la misma expresión, seremos salvos. Llegamos al versículo 17 y dice el salmista, sea tu mano sobre el hombre, de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Yo creo, y me sumo a algunos que sostienen esto, es que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, él lo que está señalando en esto es que hasta antes de Cristo el hombre vivía sin una esperanza segura. Y cuando observas el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas estaba Dios presente, Dios real, Dios interviniendo en medio de su pueblo, Dios obrando, Dios manifestando, Dios expresando su amor de múltiples maneras, manifestando su disciplina cuando era necesario, que es el contexto de Salmos 80. Pero esta era como una esperanza que está en un punto de la historia. Pero cuando Cristo viene, esta esperanza se extiende no solo a un momento, sino es una esperanza que se extiende hacia una eternidad. Porque Él vino y Él volverá, nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza es segura. Iglesia, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde corres cuando tu corazón está dolido? ¿Dónde corres cuando te han defraudado, cuando te han lastimado, cuando te han herido? ¿Dónde corres cuando tú has pecado y hoy estás experimentando la disciplina del Señor? ¿Dónde corres? Mira cómo cierra el salmista. Entonces, no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Iglesia, Adviento. Él vino, Él volverá, Él trajo esperanza y Él volverá para darnos una esperanza eterna, segura. ¿Dónde corres hoy?